Hermanos, buenas tardes. Gracias por recibirme en su casa. Gracias, hermano Antonio, hermana Angélica, por invitarnos a compartir. Dice el profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 7, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará. Desde hace miles de años el hombre ha estado intrigado por conocer el futuro, por saber qué es lo que está más allá de lo que sus ojos pueden ver en el tiempo actual. En estos últimos meses hemos estado recibiendo mucha información a través de los medios de lo que ocurre en el mundo, particularmente con este asunto de la pandemia. Y yo he podido ver que la sociedad está como polarizada. Por una parte están todos los que consideran que esto es una farsa, hay incredulidad con respecto a lo que ocurre en México o en el mundo, y por esa razón no toman ninguna previsión para cuidarse. Están del otro lado las personas que se sienten muy atemorizadas de contagiarse y de perder la vida. Ante esta situación de incredulidad por un lado o de temor por otra, nosotros tenemos que pensar qué es lo que Dios tiene planeado para el futuro, en dónde está su visión para nosotros como cristianos. Quisiera compartir con ustedes a través del Evangelio de Marcos en el capítulo 9 una visión de la gloria futura, una visión de la gloria futura. El capítulo anterior, Marcos capítulo 8, en el versículo 12, habla acerca de una confrontación que tuvo el Señor Jesucristo con los fariseos. Los fariseos estaban pretendiendo que el Señor validara su ministerio, su identidad divina a través de señales en el cielo. El Señor simplemente les dijo, no lo voy a hacer. A esta generación no le voy a mostrar ninguna señal del cielo. Se dio la vuelta, se subió a la barca con sus discípulos y se fue. Me queda claro que nosotros no podemos obligar a nuestro Dios a que nos diga ninguna cosa. Él no está obligado a revelarnos ninguna cosa, mucho menos aquellas personas que vengan con una actitud altiva a tratar de tentarlo o de que Él demuestre que Él es Dios. Él es soberano, no tiene que hacer absolutamente nada. Pero por contraste, nosotros vemos cómo a través de la Escritura el Señor está interesado en revelarles a sus amados, a sus hijos, los secretos más profundos de su corazón. Él empieza en el capítulo 8, hacia el final, a revelar a aquellos discípulos de las cosas que van a venir en el futuro. Específicamente les habla acerca de lo que va a ocurrir con él cuando sea entregado, torturado, muerto por causa de nuestros pecados, pero finalmente cuando va a resucitar. Los discípulos se llenan de temor ante aquellas cosas que están escuchando. Pedro, en una mezcla entre lo que es el amor que sentía por su maestro, entre la preocupación genuina que él estaba experimentando, pero también dejándose guiar por los temores infundados, trata de reconvenir al Señor, trata de decirle, no, Señor, hacia allá no debes ir. El Señor lo reprende porque sabe que estos pensamientos en los cuales están metidos el temor, la preocupación por las cosas futuras, la tal vez decisión de parte de Pedro de que el Señor utilice su poder que ahora tiene de popularidad, de su liderazgo, él enfrente a los romanos de otra manera. El Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Pero después de este evento, el Señor toma a 3 de sus discípulos, justamente a Pedro, a Jacobo, a Juan, los hijos del trueno, y los lleva a tener un tiempo de comunión apartado en el monte. Puede ser que el Señor no esté interesado en decirle a la gente lo que Él piensa hacer, pero en particular a sus discípulos que están cercanos a Él, Él está dispuesto a revelar lo que hay en su corazón. Los lleva. Y estando en el monte, dice la Escritura, que el Señor empieza a revelar algunas de las cosas que tienen que venir en el futuro, particularmente de su gloria. El Señor te muestra esto a ti, mi querido hermano, y me lo muestra a mí. Cuando tú tomas el tiempo para estar en su presencia,
Cuando te encuentras a solas con Él y te metes en oración y en estudio de la palabra, Él empieza a revelar los secretos profundos que hay en su mente y en su corazón. Es en ese tiempo de soledad cuando tú también empiezas a experimentar una enorme fuerza interior que Dios viene a poner dentro de ti. Su Espíritu Santo empieza a derramar el fruto del amor con todas las variantes, con el gozo, la alegría, la paz en medio de las tribulaciones, el dominio propio para poder enfrentar con fortaleza cualquier situación complicada que tengas en la vida. Es en ese tiempo de soledad cuando Dios te bendice. Se lleva a los 3 discípulos. A Pedro, un hombre caracterizado por ser violento, por ser intrépido, temerario, capaz de decirle cosas tan maravillosas al Señor como tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo de Dios. O, sin pensarlo, decir cosas totalmente absurdas. Se lleva también a Jacobo, el discípulo que a través de sus hechos será el primer apóstol en demostrar la fidelidad, la obediencia y la visión que había recibido del Señor. Tendría que demostrarlo a través de la tortura y de la muerte de él mismo por causa del Evangelio. Y encontramos a Juan, el discípulo amado. Él, dentro de esa juventud que él tiene en ese momento, sería capaz de escribir, asimilar, pensar, reflexionar y después transmitirnos la visión del Cristo glorificado. Me encanta cómo a través del Evangelio de Juan, de las 3 epístolas que escribió y del Apocalipsis, él nos muestra a su Señor diciéndonos, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estando en ese monte, la Escritura nos dice que una sombra de una nube llenó aquel lugar y en medio de esa sombra de esa nube se escuchó la voz de Dios diciendo, Él es mi Hijo amado, a Él escúchenlo, a Él óiganlo. En este tiempo, un servidor como pastor tiene cierta preocupación porque me doy cuenta de que hay muchas personas que utilizan este temor de la pandemia para hablar y dar mensajes que atemorizan a la gente hablando acerca de los juicios venideros. Desde que yo era un adolescente, vengo escuchando el mensaje una y otra vez. Pero yo quiero hablar acerca de lo que el Señor nos dice. Él es el Hijo de Dios y nosotros tenemos que escuchar su voz. En medio de todos estos mensajes proféticos atemorizantes, el Señor viene a decirnos, hijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo te la doy. Así que escuchemos su voz hablándonos acerca de la tranquilidad que podemos encontrar en Él. En 1997, mi papá estaba muy enfermo. Ya tenía algunos meses que había estado enfermo. Recuerdo que en una ocasión, cuando estaba en su recámara, le dije, papá, estamos orando toda la iglesia, todos los días, para que tú te levantes, para que el Señor te sane. Mi papá se me quedó viendo y me dijo, pero hijo, ¿qué te pasa? No metas en conflictos al Señor. Yo le vengo diciendo exactamente lo contrario a lo que tú me estás diciendo ahora. Tú le pides que me sane, pero yo le he dicho a mi Señor, Señor, yo quiero estar en tu presencia, quiero conocerte cara a cara, quiero estar en ese cielo que me prometiste. Me dijo mi papá, hijo, yo quiero correr como lo hacía cuando era un chiquillo. Quiero tener esta energía en mis piernas y entrar en ese cielo que Dios tiene preparado para mí. Aquellos discípulos vieron cómo el Señor se transformó, cómo su rostro se iluminó, cómo sus ropas resplandecieron. Vieron allí a Elías y a Moisés. Esa visión gloriosa del futuro fue solamente un anticipo para nosotros. El Señor, a través de muchos pasajes de la Escritura, nos dice, nosotros seremos transformados también por Él. Estaremos en su presencia, en esa tierra, en ese lugar que Él fue a preparar para nosotros. Hermano, no te preocupes, llénate de la paz de Dios con respecto al futuro. Isaías, inspirado por Dios, preguntaba, ¿quién hablará?
¿quién declarará estas cosas futuras? La voz en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. La voz de Dios nos dice, escúchenlo a Él. Nuestro Señor Jesucristo vino y dio un mensaje. Los discípulos, los apóstoles, le escucharon y lo compartieron a la humanidad. En esta hora, el mensaje es para ti, mi hermano, y para mí. ¿Quién hablará? ¿Quién declarará estas cosas? Eres tú, mi hermano. Soy yo. Los que en este tiempo tenemos el privilegio de anunciar todas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hablemos de Jesús. Hablemos del futuro glorioso que nos espera al lado suyo. Que Dios te siga bendiciendo, mi querido hermano.